Bueno, vamos a entrar ahora a desarrollar el tema 3 del módulo 1, que corresponde a baterías. Acá vamos a conocer cómo es su acción electroquímica, la estructura, cómo se lee una batería, la clasificación de una batería, los mantenimientos y cuidados, el control de carga y estado de una batería, el tipo de batería para cada vehículo, la venta y la garantía de una batería. Bueno, acá tenemos una batería de una marca conocida, ya vamos a ir viendo otras marcas. La idea es empezar a ver cómo podemos conocer una batería, a ver cómo funciona. Bueno, básicamente la batería es una fuente de energía de las que llamamos de fenómeno químico, donde se ponen dos metales conductores en una solución acuosa, conductora de corriente como es el ácido, donde se puede crear un voltaje entre dos materiales. Uno se carga con carga positiva y el otro se carga con carga negativa. Esto se llama electrólisis y básicamente como ejemplo en el auto, lo vamos a ver en el auto como una batería. Bueno, ¿cómo es la acción electroquímica dentro? Bien, ahí las baterías están compuestas por 6 celdas, ¿sí? Acá la tapa es una tapa enteriza, ¿sí? Donde va a estar tapado toda esa celda en una sola tapa. Estas son las baterías que se llaman termoselladas. Está compuesta por 6 celdas. Cada celda tiene en su interior un armado de placas en el cual vamos a tener placas positivas y placas negativas en un número impar. Las placas positivas son de color marrón, están compuestas por una pasta de óxido de plomo que están armadas, digamos, en una rejilla de plomo y impregnada con óxido de plomo. Y las placas negativas están también armadas en rejillas de plomo, pero el color es un color grisáceo, ¿sí? Es una pasta de plomo esponjoso. A su vez tienen un separador neutro, aislante, para que entre ellas no se toquen y no se pongan en cortocircuito. El número de placas siempre va a ser en forma impar. Por celda puede entrar, cuando la batería, depende qué reforzada es la batería. Antiguamente podíamos ver baterías de 7 placas, lo más común es ver de 9 placas, y podemos llegar a encontrar algo más reforzado de 11 y hasta de 13. Todo depende de lo reforzada que se quiere hacer una batería. Esa potencia que podemos llegar a desarrollar tiene que ver con la cantidad de material que le vamos a poner, que tiene esa batería. Por ejemplo, las baterías, la caja de la batería tiene una dimensión determinada y esa dimensión, digamos, me va a limitar en el tamaño de la placa. Por lo tanto, no puedo superar más de eso. El grueso de cada placa también hace que esa batería sea más reforzada o no, ¿sí? Esas placas, a la hora de armarlo, tienen distintos espesores. Todo depende del fabricante con el material que se quiera armar. Cuanto más reforzada es una batería, más peso va a tener. Por lo tanto, si yo quiero saber si una batería realmente está armada en forma reforzada, tengo que alzarla y me voy a dar cuenta si realmente está hecha con determinada cantidad de material. Bueno, adentro, digamos, una vez que se le echa el ácido, se produce una acción electroquímica que a la hora de cargarse la batería genera 2 volts por vaso, ¿sí? Por celda. Esos 2 volts tienen que ver con el tipo de material que estamos usando. O sea,
esos dos materiales que usamos en las placas, al cargarse, produce el fenómeno químico de la circulación de electrones internamente y se produce electricidad. A la hora de estar cargada, quedaría más o menos con 2,1 volts por vaso, ¿sí? Si tenemos 6 vasos y los unimos en puentes, cada uno de esas celdas, las unimos y genera 2,1 por 6, en total 12,6 volts, una vez que está cargada, de voltaje nominal que se llama, ¿sí? Esa sería la fuente de energía que nosotros vamos a emplear en el auto. Es una fuente de energía de corriente continua, o sea, el efecto de fenómeno químico en el cual se generó esta corriente es una corriente continua. Esa sería la acción electroquímica. La estructura entonces tiene que ver con la cantidad de material que vamos a tener adentro. ¿Cómo se lee una batería? Bueno, para poder leerla, interpretar, digamos, qué tipo de batería es medianamente, tenemos que verla con la etiqueta de frente, ¿sí? La etiqueta de frente siempre va a estar con los bornes de frente, ¿sí? De esta forma nosotros vamos a ver poder leer la batería. En el 98% de los casos, por decirle un porcentaje, vamos a ver que siempre va a estar el positivo, el borne positivo a la derecha. Ahí vamos a tener el signo positivo. Y el negativo siempre va a estar a la izquierda. Salvo algunos vehículos de procedencia importada, vamos a tener que el positivo está a la izquierda. Siempre el positivo va a estar marcado, ¿sí? Tienen una forma media cilíndrica cónica. Siempre van a estar remarcados positivo y negativo con el signo. Pero a su vez yo me voy a dar cuenta por el tamaño. Fíjense que el borne positivo es un poquito más grande que el negativo para que justamente a la hora de conectarlo, el terminal que va conectado a ese lugar, si yo quiero poner el negativo acá, no me va a entrar porque justamente este es más grande. Eso está hecho a propósito para que justamente no le erremos el conexionado. Error muy común a la hora de sacar una batería para cargar, porque justamente obliga a que prestemos atención y no le erremos, porque al errarle la conexión corremos riesgo de que se dañe algún componente electrónico. Por ejemplo, lo primero que se puede llegar a quemar sería la placa de diodos del alternador. Bien, una vez que nosotros tenemos vista la batería, digamos, vamos a ver, estas baterías son termoselladas. Antiguamente venían baterías con caja de ebonita, que se llamaba, y tenían una tapa también en la cual se le rellenaba con brea. Esas eran reparables. En caso que se quiera reparar un vaso, se podía llegar a extraer y se reparaba un vaso. Bueno, ya hace una buena cantidad de años que vienen todas baterías plásticas, con cajas plásticas, con un termosellado justamente en el cual hace un blindado. Este blindado justamente también protege que a la hora que la batería empiece ya a esforzarse en su trabajo, no transpire y no ensucie toda la superficie de la caja y de la chapa, porque ese ácido después va a ir cayendo y puede ir ensuciando la chapa, en la cual después se va oxidando. Bien. ¿Cómo se prueba una batería? Bueno, en principio vamos a probar el voltaje solamente nominal. Ya vamos a ver en el próximo video cómo se prueba una batería. Acá seremos que el voltaje nominal de la batería, con el mismo tester que estuvimos trabajando hoy, vamos a poner pinza negra en el negativo, pinza roja en el positivo. Bueno, ahí vamos a tener el voltaje nominal, ¿sí? Lo que yo les venía diciendo, una batería bien cargada en buen estado debería darme más o menos aproximado 12,6 volts, ¿sí? Esto no quiere decir que la batería esté buena, solamente estamos haciendo una medición del voltaje nominal. ¿Cómo se clasifica una batería? Bueno, hay distintas formas de poder clasificar una batería. Las baterías se pueden clasificar de tres formas. Clasificación ampere-hora, un sistema antiguo.
clasificación de arranque en frío, sistema actual, y clasificación nominal de capacidad de reserva. La clasificación de ampere hora indica la corriente constante que una batería puede entregar en 20 horas a 26,7 grados centígrados antes de que el voltaje caiga a 1,77 volt por vaso, es decir, a 10,5 volt en total. La batería totalmente descargada indicaría batería totalmente descargada. Por ejemplo, en 20 horas, una batería que se descarga en forma constante a 4 amperes por hora es de 80 amperes de capacidad, ampere hora de capacidad. La clasificación de arranque en frío indica la corriente que puede entregar una batería en 30 segundos a menos 18 grados centígrados antes de que su voltaje caiga a 1,2 volt, es decir, a 7,20 volt en total. Esto se da en amperes. Ejemplo, 300, 375, 425, 500, 560, etc. Estos serían amperes, ¿sí? Fíjense que acá la caída de tensión prácticamente es muy brusca en 30 segundos a menos 18 grados centígrados, o sea que es la exigencia máxima que le podemos sacar a una batería, donde indica qué potencia puede entregar bajo esas exigencias, ¿sí? Esto es realmente lo que importa justamente para saber si la batería tiene esa capacidad de reserva. Y la tercera clasificación es la nominal de capacidad de reserva. Indica la cantidad de minutos que una batería dura en entregar 25 amperes antes de que su voltaje caiga a 1,75 volt por vaso, es decir, a 10,5 volt en total. Esto se indica en minutos. Como ejemplo tenemos 60, 110, 120, etc. ¿Sí? Estos ensayos para saber la clasificación son ensayos de laboratorio, donde se los determina en laboratorio para determinar qué capacidad tiene esa batería y después sale al mercado con ese tipo de lectura. No quiere decir que nosotros, en forma particular, tengamos que leer cada una de estas o ensayar cada una de estas pruebas. Vamos a ver distintas marcas donde podemos llegar a leer tres tipos de clasificación. Por ejemplo, acá tenemos la marca Williard, una de las marcas más conocidas, donde tenemos la etiqueta que dice 620 amperes o 12,65 amperes. Eso es una cuestión comercial, porque fíjense la etiqueta en su detalle. Dice: corriente de arranque a 0 grados entrega 600 amperes. Corriente de arranque a menos 18 grados centígrados entrega 490 amperes de arranque en frío. Capacidad de reserva, 85 minutos. Y realmente la capacidad en ampere hora sería de 12 volt 51 ampere hora, ¿sí? O sea, este es el valor real de esta batería. Y fíjense que la etiqueta dice 12 por 65. Esto vendría a ser el valor comercial, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros, el propietario del auto en forma particular, ya tenemos relacionada esta batería con este tamaño, nos decimos 12 por 65. Pero en realidad fíjense que es medio mentiroso, porque tenemos acá 51 amperes hora. Este es el valor real de laboratorio, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar en la marca Williard. Si nos ponemos a ver otras marcas, podemos leer la etiqueta, ¿sí? Y vamos a encontrar la etiqueta donde nos indica las tres clasificaciones también. Por ejemplo, acá tenemos una batería de 12 por 75 que dice comercialmente, pero en realidad en su etiqueta dice 12 volt en tensión nominal, capacidad de reserva en 20 horas, 53 ampere hora, reserva en minutos, 90 minutos, y cantidad de corriente de arranque a menos 18 grados centígrados, 420 amperes de arranque en frío, ¿sí? Esta es otra marca comercial. Pasamos a otra marca. ¿Qué dice la etiqueta? Dice también comercialmente 12 por 65, 12 volt de tensión,
capacidad 51 Ah, reserva 70 minutos, corriente de arranque en frío a menos 18 grados centígrados, 430 amperes de arranque en frío, ¿sí? Vamos a otra marca, vemos la etiqueta. Comercialmente vamos a leer 12 por 75 en grande, o sea, esa es la primera lectura que vamos a tener de parte del futuro comprador de la batería. ¿Qué dice la etiqueta en su detalle? 12 volt, 62 amperes hora, reserva en cantidad de minutos, 100 minutos, y corriente de arranque en frío, cantidad de corriente de arranque en frío a menos 18 grados centígrados, 590 amperes de arranque en frío, ¿sí? Vamos a otra marca. ¿Qué dice acá? Bien. Esto vamos a leer que la etiqueta dice 45 amperes de arranque en frío, cantidad de reserva en minutos, 62 minutos, cantidad de corriente de arranque en frío a menos 18 grados centígrados, 350 amperes de arranque en frío. Referencia que me dice, comercial, fíjense, 50 amperes hora, ¿tá? Eso tiene que ver con que hay digamos, una cuestión comercial que todas las marcas lo hacen, porque justamente no hay algo, digamos, que rija realmente estrictamente que nos diga qué capacidad tiene, ¿sí?